Noticias. Yo les dije que les iba a cantar. Ya estoy perfeccionando mi sonidito. Ya me gustó eso de empezar cantando. ¿Cómo están, amigos de La Neta Noticias? Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y es que hoy amanecí de buenas, hoy amanecí contenta, hoy amanecí jacarosa. No, me acabo de inventar esa palabra, yo sé que así no va. Pero lo que sí quiero decirles, amigos, es que día con día uno se va dando cuenta de la magia de este mundo mágico, ¿no? Aquí en México hemos cuestionado a políticos por andar sacando raja política de esto del coronavirus. Hemos cuestionado hasta a sus esposas, como en el caso del senador Samuel García, que intentó ahí comercializar o ayudar a comercializar a una empresa unos cubrebocas y equipo médico para personal médico, y terminó enmendando su error, enmendando la fallita, diciendo que había entendido que ese equipo no era para uso común, uso diario de uno como aquí, como un mortal más, sino que era para que las personas, pues el personal médico lo usara, así que decide donar 500 cubrebocas. Se supone que el senador, su marido, Samuel García, iba a hacer una donación. Hasta el momento no sabemos si ya la hizo, pero han estado ocurriendo muchas cosas, porque insisto con esto, por más que uno intente ver a los políticos mexicanos como que ya aprendieron, por más que uno intente el cambio e intente ver este positivismo, lo único que estamos viendo son puros shows mediáticos. Pero quiero resaltar que no nada más ocurre en México, sino que podríamos estar peor. En tiempos de la pandemia también se ha cuestionado el papel de otros países, y vamos a poner nada más como para empezar de buena onda el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil, en donde lamentablemente en plena pandemia del COVID, en Brasil, acuérdense que Bolsonaro hace este cambio del ministro de Salud, hace el cambio porque no estaba de acuerdo, no consideraba que eran las medidas que se tenían que tomar. Entonces, el nuevo ministro de Salud, que es un empresario, pues ahora está tomando cargo en todo esto de la pandemia en Brasil y no se sabe poner ni el cubrebocas. No sabe ni ponerse cubrebocas. Hagan de cuenta que lo agarra como si fuera un Kleenex, luego como si fuera un arete, luego como si fuera la máscara del santo, luego intenta aquí jugar con él a ver si le medio agarra. Vaya, este pobre hombre no debe saber ni quitar un brasier. Digo, no, ya me vi muy exagerada, pero para como estoy viendo no ha de saber ni ponerse una camisa. Tan fácil que es usar un cubrebocas y bueno, la situación se torna muy complicada. Para que no vean que solo aquí en México tenemos de cómo hablar y seguir platicando. Pero bueno, ya que entramos en detalles, amigos, vamos a irnos ahora sí a México, a lo que nos interesa a muchos. Y el día de ayer estuve en Los Pinos, me fui a Los Pinos. Acuérdense que les estábamos hablando en el noticiero que se hizo esta readaptación de lo que fuera la residencia oficial para que ahora pues lo pudieran ocupar personal médico. Esto desató muchas críticas y muchos le hicieron copy-paste. Me encantó porque ya en la noche, más en la nochecita, Zoe Robledo llega a las instalaciones, hace un enlace en vivo con otro noticiero, que a nosotros nos ha costado uno y en mitad del otro lograr una entrevista con él, pero no importa, uno va a las conferencias también para hablar con ellos. Y está en esta entrevista y se ve cómo pues, están las camas. Y desde un inicio, cuando habla Zoe Robledo sobre esta situación, pues empezaron a llover las críticas que porque no les habían dado cuartos de hotel, que por qué adaptaban lo que eran oficinas y por qué no mejor adaptaban ese espacio para que lo usara Andrés Manuel como oficinas y no como cuartos comunitarios. Las quejas se centraron en que son cuartos comunitarios, en que no tienen privacidad, en que están las camas, en que está ahí una cobijita, en que pues están todos juntos, que no tienen privacidad para desvestirse, que no tienen privacidad para ir al baño, que no tienen privacidad para absolutamente nada, y que gobierno avaro, gobierno culé, que no quiso invertir, pero en los hoteles, que no quiso gastar el gobierno federal en hoteles para que tuvieran cuartos privados. Y esas fueron las críticas. Yo incluso señalaba en mi Twitter personal que ya hace falta un poquito más de creatividad, porque fíjense, si nos vamos a las críticas en particular, dicen, un cuarto colectivo, sin privacidad, sin baño privado, vaya, sin un pichi burro,
ni una cobija, ni una silla. Nuestros médicos y enfermeros no merecían un cuarto privado de hotel, ¿verdad, Zoe Robledo? Luego otro tuit diferente. Sin un buró donde poner sus cosas personales, sin un gancho donde colgar sus batas y ropas, sin un espacio mínimo de privacidad para su aseo personal o de descanso. Zoe Robledo presume orgulloso donde lo dormirán los heroicos médicos y enfermeras mexicanos, muy al estilo cubano. Bueno, ya nos encantaría estar al estilo cubano, mis hermanos, nos encantaría estar preparados como están los médicos cubanos, a la mitad, vaya, si intentan desestimar diciendo que muy al estilo cubano como si fuera desprestigio, como si fuera un insulto, ya nos encantaría llegarle a los talones a los médicos cubanos, y no por desprestigiar a los médicos mexicanos, sino porque la preparación que tienen muchos médicos cubanos es diferente. Ellos están preparados para crisis de este tipo, medicina de guerra, medicina en crisis. México no tiene esa preparación y es lo que nos ha estado faltando, cosa que motiva el que traigan a médicos cubanos para que nos hablen de políticas públicas y meter la asesoría por ese lado. Pero independientemente de todo esto, mis amigos, yo estoy, insisto, sorprendida con la respuesta de la oposición, porque al menos aquí en la Ciudad de México se les olvida que el gobierno hizo un convenio con la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México para que se ponga a disposición habitaciones de hotel y de motel privadas para el personal médico, ¿no? O sea, se les olvida que eso ya lo habíamos mencionado. ¿Dónde está la información? ¿En dónde se informan, oigan? En los mismos medios de siempre, en los mismos. Por eso es importante vernos a nosotros, porque nosotros les informamos desde que salió este programa que ya había una iniciativa en la Ciudad de México para que el personal médico asistiera a los hoteles y moteles del Valle. Incluso ayudamos, si así lo quieren ver, a Fatlala Cabani, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, porque había una confusión con esta lista. Aparentemente la asociación manda primero un listado de los hoteles y moteles que están inscritos, y había algunos que no querían o que ya no querían participar. Entonces le hacemos esto ver al secretario Fatlala Cabani, hacen la corrección y publican una nueva lista en donde están reforzando la atención al personal médico por parte de los hoteles y moteles del Valle. Y aún así se quejan. Acuérdense que aquí fue una encuesta en donde, aparte de esto que está ocurriendo, el gobierno dice, bueno, ¿hacen falta más lugares? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, vamos a habilitar Los Pinos. Y esto pasa. Yo insisto, no termino de entender esta motivación de solo pasar a fregar. ¿Por qué es nada más fregar? No es hacer mi trabajo periodístico. Ayer yo les decía, amigos, muchos critican de que no hay baños suficientes, no hay cuartos suficientes. Oigan, ¿sí saben que la casa Miguel Alemán la adaptaron para que tuviera cuartos suficientes para los hijos, porque eran un buen? ¿Sí saben que para el sexenio de Enrique Peña Nieto se vuelve a adaptar para que viva toda la familia allá adentro? Lo peor del caso es que nada más vivió Enrique Peña Nieto y sus hijos, porque la gaviota vivió en la cabaña número 2, que fue una casa. Y ahí también hay baños y regaderas, ¿no? Y no me imagino que haya nada más una. Acuérdense que eran tres bendiciones por cada uno. Siempre ha existido familias grandes. O sea, baños hay. También había un chalet en donde recibían a estos invitados internacionales y todo esto, donde hacían sus fiestas. También ahí hay baños y regaderas. Hasta en el búnker de Felipe Calderón se instalaron porque le encantaba estar ahí al señor dictando cómo hacer sus despapalles. Se les olvida un poquito que sí hay espacio, y sí hay espacios ubicados con baños. ¿Cuál es el problema de que estén en una zona, en un lugar comunitario, mientras tengan un lugar para descansar y donde además les van a dar de comer, desayuno, comida y cena, donde además los van a transportar gratis? Simplemente los van a llevar y los van a traer para que ellos descansen. Hay áreas comunes para que aparte jueguen fútbol si quieren relajarse, para que vean la televisión, tengan internet, hay wifi instalado para que puedan conectarse con sus familiares a distancia. Sigo sin entender qué motiva a algunos medios de comunicación, pero bueno, esa es mi muy humilde opinión. Regresamos. Regresamos
Continuamos, mis amigos, y miren, como es una bonita costumbre de mi parte, todavía no termino. Me encanta echar el choro mareador. El día de ayer que estábamos en Los Pinos, como les digo, fuimos a las instalaciones y logramos captar el momento en el que llega este primer grupo de enfermeras. Fueron enfermeras que llegaron, fueron trasladadas en un autobús y llegaron a Los Pinos. Ahí van a ver algunas imágenes que logramos tomar. Estaban todos los medios preguntándoles, ya saben, las persiguieron un poquito, ¿no? De hecho, ahí es que estábamos, yo lo critiqué bastante porque, pues, a ver, estamos hablando de personal médico que viene cansado. Ellas, como lo pueden observar, no están saliendo con este uniforme de protección. Ellas ya van preparadas con las maletas, van preparadas para ir a descansar a Los Pinos. Fue el primer grupo que llegó el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde, ya estaban arribando a Los Pinos. Y me parece muy particular decirles que en lo personal sí me gustaría que escucháramos a una de las enfermeras, porque ella dice que lamentablemente lo que hoy estamos viendo, este incremento de los casos que hoy ya están en terapia intensiva y todo esto, es porque no hicieron caso de las recomendaciones que emitiera la Secretaría de Salud. Y lamentablemente es una situación que hoy está teniendo consecuencias. Escuchamos. Pero creo que este periodo de Semana Santa, que mucha gente desatendió las indicaciones o las recomendaciones que la autoridad federal dio, eso propició que ahorita haya más casos. Claro. Miren, muchos me van a decir, bueno, ya, chole con lo de la Semana Santa. No, chole no. Creo que este es un gran ejemplo para que entendamos que si no hacemos caso a algunas recomendaciones, van a ocurrir cosas como los casos que hoy por hoy están hospitalizados y están en estado crítico. Tómenlo en cuenta porque, ojo, hoy, 5 de mayo, ya empieza este pico. Acuérdense que los contagios, el pico de los contagios fue pronosticado para esta semana de mayo. Quiere decir que si esta semana no hacemos caso, en 15 días podemos estar en el hospital, dependiendo del estado de salud de cada quien. Por eso quiero ser enfática, porque este es un claro ejemplo de lo que pasó en Semana Santa, que nadie hizo caso, o no hicieron caso muchas personas, tampoco voy a exagerar, no hicieron caso muchas personas y hoy hay muchos hospitalizados. Y lo que hoy tenemos que entender es que esta semana es donde se pronostica, donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pronostica un pico mucho más alto de contagios. Si esta semana nos ponemos locos y decimos vamos a salir Ingesú, como ha ocurrido en Jalisco, como ha ocurrido en Baja California, que ya no están activando las maquilas, como ha ocurrido en distintas entidades, si esta semana no hacemos caso y nos cuidamos, en 14 días, 14, 15 días, esto puede descontrolarse más de lo que creemos que ya está. Ayer estaba viendo unas estadísticas y se supone que Estados Unidos era el país que mejor estaba preparado en materia de salud para recibir una pandemia. Lamentablemente, ahí están los resultados. Más de 62,000 muertos en Estados Unidos y más de 100,000 contagios en Estados Unidos. Y el que mejor estaba preparado era Estados Unidos. Tómenlo, déjenlo. Cambiando un poquito de tema, mis amigos, vamos a lo que a muchos les preocupa, que es la economía. A través de las redes sociales, de los mensajes directos, muchos me hicieron llegar mensajes en donde me decían, Meme, está muy padre que existan estos programas para las familias, los microempresarios, las tandas, etcétera, que incluso existan para el comercio informal. Qué padre. Pero ¿qué hay de los desempleados? Y es una gran incógnita, porque tienen razón. Lamentablemente, en lo que empezaba esto de la pandemia, en lo que empezaban las medidas de la sana distancia, el gobierno, pues hubo un tiempo en el que empezaba a definir estas medidas. Pero en ese tiempo hubo muchas empresas que despidieron gente de forma injustificada. Hubo muchos que condicionaron a los empleados diciéndoles que o firmaban la carta aceptando que iban a recibir menos del sueldo o se iban. Y no les entregaban ni las cartas de despido, ni les hacían el finiquito como debe de. Absolutamente. Fue una situación completamente irregular. Sobre este contexto hay muchos mexicanos. Me lo han hecho llegar en correos. Entonces fui a la conferencia del domingo, fue justamente la del domingo, en donde estaba el titular del IMSS, la secretaria de Economía, y les pregunté esta situación. Escuchemos. Meme Yamel, de La Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio y Sin Censura. ¿Qué pasa o qué plan se tiene para estos trabajadores que han estado siendo despedidos de forma irregular?
que no les están entregando cartas como para que puedan acreditar que fueron despedidos. Muchos me han mandado mensajes diciendo que quieren ir a retirar el dinero del Afore, pero no tienen cómo poder hacerlo y tampoco tienen cómo acreditar que efectivamente los han estado despidiendo de forma irregular porque los hacen firmar cartas de renuncia. ¿Qué plan hay para ellos a nivel federal? Gracias. Bueno, yo creo que es de doble naturaleza, ¿no? La primera tendría que ver con la violación de sus derechos laborales y tendrían que acudir a la Secretaría del Trabajo, a la Procuraduría, no recuerdo el nombre completo, la Profedet, para la defensa de sus derechos cuando han sido violados, cuando no se les ha respetado el contrato o el pago respectivo a un despido. Entonces, ese es, digamos, una parte que no tiene que ver con la contingencia, siempre está funcionando, siempre está ahí el mecanismo. Y el otro es, pues, justamente sostener que la economía siga andando para que puedan pronto encontrar un empleo. No, claro, pero justamente el tema de apoyar que sigan los negocios funcionando y que tengan capacidad de crecer es una manera de apoyar a aquellos que han perdido su empleo. Una manera indirecta, pero lo es. ¿Alguna otra pregunta? Producción, me faltaron subtítulos. Perdón. Ahorita les digo. Justamente lo que pregunté a aquellos que no lograron percibir, que ya no llevaba el micrófono y ya no lo pude decir más alto, es que en particular si hay apoyos para los que fueron despedidos por el tema de la pandemia, que es lo que les comentaba al inicio. La respuesta es que pues hay que denunciar. Esa es la respuesta. Hay muchas personas que vieron esto, que subí a mis redes sociales, en Twitter en particular, y me empezaron a decirme, es que yo no quiero denunciar. Tengo miedo de hacerlo, no sé a dónde hacerlo, es un proceso largo, es un proceso tedioso, yo necesito el efectivo ahorita, yo necesito comer ahorita porque no me liquidaron ni conforme a DVD. Acuérdense, y aquí voy a entrar en dos detalles. Uno, sí hay que denunciar y se lo explico por qué. No le estamos dando, al no hacerlo, no le damos herramientas al gobierno para trabajar. Tenemos que presionar. Cuando uno tiene la denuncia en la mano puede decir, a ver, yo ya denuncié, a mí me dijiste que denunciara y no pasó nada, ¿qué hago? De lo contrario, pues el gobierno siempre te va a decir denuncia, pero si no tienes el antecedente de lo que haces, pues no hay manera. Esa es una situación importante. Por otro lado, ya se ha estado planeando que a aquellas personas que fueron despedidas, que todavía se les respete el IMSS, aquellos que ya se quedaron sin seguro, que los corrieron de forma, lo que ustedes quieran, que se les siga respetando el seguro social para que se atiendan, que es una parte importante, que incluso planteábamos hace meses, que es una de las preocupaciones. Estos empresarios que despiden gente de forma irregular, presionan al gobierno, pero también están pues prácticamente poniendo en riesgo la vida de las personas que están despidiendo porque los dejan sin seguro. Y cuando digo despedir, lo digo de forma irregular, porque si los despiden de forma regular, todavía el seguro les cobre 3 meses. Entonces yo insisto, aquí está el correo electrónico para que lo puedan hacer desde casa de la Profedet. Ahí está, es procuraduría.digital.stps.gov.mx. Es una procuraduría digital para que pues ustedes defiendan el tema de su trabajo, ¿no? La emergencia sanitaria por el COVID no justifica la separación o modificación de condiciones del trabajo. Esto es en conjunto de la Secretaría del Trabajo y la Profedet. Entonces, ahí está. También hay una línea telefónica, pero esa hemos intentado buscar que no esté saturada y me han dicho muchos que sí lo está. Aquí, por ejemplo, el nuevo modelo laboral, la nueva dinámica es justamente la de denuncias virtuales a través del correo que ya vieron en pantalla, pero el teléfono de la Profedet es 800-717-2942 o el 800-911-7877. Regresamos. Y para cerrar, ahora sí vamos a inhalar y exhalar. Porque, amigos, el día de hoy, Anabel Hernández, esta periodista y escritora, la autora de los grandes libros
sobre el narco, el último, el de traidor. Hoy dio una exclusiva en un programa, el programa Sin Censura con Vicente Serrano, y yo no lo había escuchado decirlo antes, ¿no? Ha estado dando entrevistas últimamente a diversos medios de comunicación, justamente por las declaraciones de Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos, con Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso en la Casa Blanca, en donde ha estado, pues donde se habla de que Estados Unidos conocía las andanzas de Genaro García Luna. Luego Felipe Calderón manda una carta intentando desmentirlo, pero se pone la soga al cuello y termina diciendo que él también conocía esa información, pero que era la normal cuando se trata de una persona que va a ocupar un cargo, y era la normal por la oposición que estaba en contra de Genaro García Luna. Lamentablemente, esa confesión de Felipe Calderón, porque así lo vamos a tomar como una confesión, nos da a entender que el señor sabía de las andanzas de García Luna y que nunca lo investigó. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de comentarles esta exclusiva, que si no tuvieron la oportunidad la van a encontrar en los medios que aquí en nuestro Facebook y en nuestro YouTube y todo eso. Pero lamentablemente hay muchos criticando que Andrés Manuel López Obrador esté hablando de García Luna para evitar hablar de Manuel Bartlett y en el asunto de los ventiladores. Yo aquí ya se los expuse, lo pregunté en la conferencia de prensa con Gatell y Zoe Robledo, y la enorme diferencia entre esto es que mientras Calderón quiere hacer creerle a la gente que lo sigue que el presidente Andrés Manuel López Obrador está usando esto como cortina de humo para no hablar del caso de Bartlett, lo que en realidad está pasando es que Felipe Calderón quiere dirigir la atención hacia el caso de Manuel Bartlett para evitar que se hable de su caso. ¿Por qué? Porque en un contexto similar, Andrés Manuel López Obrador ha autorizado, o vamos a decirlo, no se ha metido en el trabajo que hace la Secretaría de la Función Pública, porque se está investigando a Manuel Bartlett. Ayer se los dábamos a conocer en este espacio. Se está investigando a Manuel Bartlett, al hijo de Manuel Bartlett, para ver si las adquisiciones fueron legales y morales. Mientras que en el sexenio de Calderón, a sabiendas de lo que se decía, nunca investigó a Genaro García Luna. Hoy no tiene cómo justificarse. Así que, dicho eso, vale la pena que hoy les cuente que esta exclusiva que da Anabel Hernández con Vicente Serrano es que ella dice que cuando ella vino a México entre enero y febrero, habla con personas muy cercanas a Felipe Calderón, quienes le confirman que el expresidente está aterrado, que tiene miedo, que está muy nervioso, y que Felipe Calderón incluso está recurriendo a ciertas asesorías para ver qué tanto puede estirar la cuerda para negar categóricamente y seguir negando categóricamente su relación con el narcotráfico. Lo que Felipe Calderón más le teme es que se le caiga esta cortina de humo que él mismo hizo crecer, haciéndose el impoluto jefe de Estado que combatió al narco. Y porque siempre lo dice, ¿no? En todas sus cartas dice que él combatió al crimen organizado de forma frontal. No, señor. Aquí en este caso particularmente, Anabel Hernández habla de una carta que es una carta que le manda la Barbie, en donde él dice, yo pude haber hecho lo que haya hecho, pero los criminales también están ahí, son sus funcionarios públicos. Y habla de que Felipe Calderón no nada más sabía, sino que él personalmente encabezaba reuniones con los narcotraficantes porque quería formar un grupo o quería formar una alianza con los distintos grupos del crimen organizado a finalidad de controlarlos. ¿No que muy impoluto? Si el caso de Genaro García Luna llega a juicio, si es que no termina convirtiéndose en testigo, pero de llegar a juicio, uno de los principales testigos sería justamente la Barbie. Y en este juicio saldría lo de Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador insiste en que él va a respetar los derechos del presidente porque son los derechos que hay que respetarse. Pero este caso no viene de una investigación aquí en México, sino que es una investigación que viene de Estados Unidos. Y Felipe Calderón, en el mejor de los casos, apelaría a entrar a un psiquiátrico, en dado caso que lo llegaran a enjuiciar en Estados Unidos, porque ya no es presidente, él está regresando a la vida pública. Y aquí no aplica la de lo pasado, como podría aplicar con Enrique Peña Nieto, que ni sus luces.
aquí sí aplica, porque este señor insiste en llegar a nuestra vida política. Y sería un descaro, una desfachatez, sería un suicidio que los mexicanos se lo permitiéramos. Así sencillo, simple, sencillo y carismático. Yo ahí se las dejo, mis amigos, porque obviamente esto va a seguir dando. La mata crece y Felipe Calderón no va a tener ni por dónde esconderse. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche en televisión en el canal 79 de Easy y nos escuchamos en radio nos escuchamos en radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Mándenme sus denuncias, quejas, preguntas, sugerencias, las mentadas absténganse, pero mándenme todo esto a través de mis correos personales, mis bandejas de mensajes directos en Facebook y también en Twitter, ahí me los pueden hacer llegar. Escúchenos y suscríbanse al canal de La Neta Noticias en YouTube para que sigan viendo este contenido y lo tengan disponible a la hora que quieran, donde quieran y como quieran. Nos vemos mañana, les mando un beso bien tronado. Adiós.